buenas noches, El Salvador. Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de 8.com. Noche de jueves, noche de análisis. El doctor Miguel Fortín Magaña está con nosotros, Calixto Mejía y Marvin Aguilar. Ya en minutos le vamos a dar la bienvenida. Estaremos conversando sobre temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer. Aguánteme un ratito, señores, porque este mes es septiembre y traemos muy buenas noticias para todos ustedes. Hay momentos que nunca cambian en la vida. Donas al 2x1 el mes de septiembre de Mr. Donut. Señores, aprovecha la gran oportunidad. Solo el mes de septiembre. Recuerde que tenemos todos los controles de bioseguridad en Mr. Donut para que usted llegue a comprar y, por supuesto, cuidar su bolsillo, su salud y cuidar también, por supuesto, a su familia. Mr. Donut, donas al 2x1, le presentamos el correspondiente resumen de la entrevista del día de ayer para tener un poco de contexto de los actores, los tópicos que han hecho noticia. Iniciamos. En 8.com. David Reyes está con nosotros. Le doy con mucho gusto la bienvenida a esta entrevista de la noche a la diputada Marcela Villatoro, diputada del Partido Arena. Ustedes saben que las próximas elecciones va a ser la primera vez que vamos a tener elecciones por rostro de alcaldes. Esa fue una iniciativa que trabajamos junto con el alcalde Ernesto Mason, el alcalde de San Salvador, y lo que nosotros hicimos fue buscar que así como eran las diputaciones, que podía buscar la gente por la cara, así se hiciera al mismo tiempo por el alcalde. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no votan por el partido político en el caso de alcalde, sino que votan por la persona. Entonces sí era bien importante pues hacer esta reforma y que se logró, gracias a Dios, y ahora pues va a ser ley, va a ser la primera elección que se va a hacer de esta forma. Existe todo un procedimiento para poder reformar nuestra Constitución. Primero, la iniciativa de ley. La iniciativa de ley debe de llevar al menos 10 firmas de 10 diputados. En este caso no es como cuando los ministros del gabinete de gobierno tienen iniciativa para promover alguna ley. Para reformar la Constitución, no. Tiene que ser al menos 10 diputados los que firmen con su iniciativa de ley esa propuesta. Primero. Segundo, tiene que ser analizada, por supuesto, en la comisión respectiva de la Asamblea, donde ellos tienen que hacer una amplia consulta para poderla reformar. Nosotros los funcionarios públicos debemos de darles el ejemplo a la población. Sí somos personas que cometemos errores porque cualquiera puede cometer un error, sin embargo sí tenemos que dar el ejemplo a nuestros ciudadanos. Sí, también es aprovechando la oportunidad para decirles a las personas que nos están viendo desde sus casas que cuando uno toma no debe de manejar, y eso es bien importante. De hecho, es una regla básica porque no solo estamos jugando con nuestra vida, sino de las personas que nos acompañan. La ley del FODES es una ley que tiene un objetivo bien específico y es generar desarrollos, proyectos de inversión, de desarrollo en los 262 municipios de nuestro país, con un criterio de beneficiar a los municipios más pobres, aquellos que tienen menor cantidad de funcionamiento económico. Es por eso lo importante. Ahora, retomando lo que decía Marcela, tiene todo el sentido. Fíjate que esta ley establece que cada mes, como puede variar, ¿verdad? Bueno, yo escuchaba al ministro de Hacienda en una entrevista ayer, si no me equivoco, que mencionaba que el déficit de recaudación llega ya casi a los 700 millones de dólares, pero han recaudado, no puede haber, no se puede decir que no han recaudado nada. Y esta ley establece que es un porcentaje específico de la recaudación que el Estado ha tenido que se debe de transferir de forma directa a las municipalidades. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Y bueno, señores, nos incorporamos en esta tribuna de entrevista y con el mayor de los placeres le doy la bienvenida al doctor Miguel Fortín Magaña. Doctor, muy buenas noches, bienvenido, gracias nuevamente por su tiempo.
Qué gusto estar acá, Sergio. Qué gusto estar con los colegas que nos van a acompañar. Ya en minutos tuvo un contratiempo de índole personal. Marvin Aguilar ya se va a incorporar con nosotros. Doctor, hay muchos temas en los cuales tenemos que conversar. La primera de estas es, las alcaldías tienen 4 meses de no recibir el FODES, tampoco algo que está contemplado en el presupuesto general de la Nación. Por otro lado, tampoco el 30% del cual se les iban a dar luego de aprobarles empréstitos al gobierno. Debo de poner en perspectiva ambas posiciones. El Ejecutivo ha manifestado que por la baja recaudación no se les puede trasladar el FODES porque en la medida en que la recaudación baja, también afecta otro tipo de elementos como esto, que es la posición del gobierno. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, esta semana exigió que se le entregue el tema del FODES a las alcaldías y señaló que no es posible que no se les dé cuando el Ejecutivo ha hecho compras fuera de contexto como juegos de video por más de $6,000 y una mesa de billar en el Ministerio de Obras Públicas y por otro lado... Y la cafetera en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Listo, y por otro lado, que señaló el alcalde Mason con relación a una inversión más de $190,000 en equipo de multimedia para televisión, prensa y radio. Doctor, el tema del FODES, su opinión. Acabas de hacer un muy buen resumen. Francamente, lo que sucede es que el gobierno tiene otras prioridades. Y de hecho, las prioridades del gobierno, hay que decirlas como son ganar las elecciones a como dé lugar. Y para eso no ha bajado un centavo en la situación de publicidad del propio gobierno. O sea, tú te metes a una página de Google o cualquier cosa y te aparece que Bukele ha invertido en no sé qué cosa, y a mí qué me importa lo que ha invertido Bukele, pero me obligan a decir cosas. Entonces, realmente el gobierno está haciendo publicidad en todas las cosas que le interesan y por el contrario ha dejado de dar el dinero en situaciones como el FODES. Ahora, no solo ha dejado de dar situaciones como el FODES, es que el FODES es un porcentaje y tú lo sabes. Entonces, resulta que está comprando, como tú acabas de mencionar, no sé cuántos cantidades de equipos con una cosa. Hay quienes dicen que inclusive en acuerdos con algunos líderes religiosos, yo no estoy bien enterado de eso. Hay quienes dicen que realmente van a ser periódicos, que van a ser nuevos canales de televisión, que de hecho el periódico se llama el periódico El Nacional o no sé cómo. ¿Qué es eso, por Dios? Esto es un atentado contra la libertad de prensa, un atentado contra la República, pero quita dinero del FODES. El día de ayer el gobierno no quiso firmar el decreto legislativo, en donde se le daba el dinero para el Fomilenio y además se le daba dinero a los desmovilizados y además se daba dinero para el Ministerio de Salud en el hospital ese de panfleto que ha hecho y además se le daba dinero para situaciones como las alcaldías. Y no lo quiso firmar. Es más, lo va a dejar 15 días y lo va a vetar. Eso es lo que hace siempre este salvaje. Y entonces cuando veta las cosas, lo hace según él porque a su capricho no se ha cumplido. Siempre echándole la culpa a los demás, habiendo quebrado a El Salvador. Este hombre lo único que tiene es una historia de quiebras. Quebró una discoteca de mala muerte en donde la gente decía que se vendía droga. Quebró la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Quebró la alcaldía de San Salvador y ahora quebró a El Salvador. Y el dinero lo ocupa en publicidad. Y es publicidad engañosa, por ejemplo, inclusive los paquetes que da. No es que estén mal los paquetes, es que ese dinero hay que devolverlo. Y no hay ya para pagar, pero ni siquiera los salarios de los empleados públicos. Dentro de poco vamos a tener, óiganlo bien, salvadoreños, vamos a tener un corralito o vamos a tener una situación muy grave. Todo esto es lo que tenemos que trabajar ahora, porque hay cortinas de humo. Claro que quiere cambiar la Constitución, pero quiere cambiar la Constitución y no lo quiere hacer en este momento porque no puede. Entonces,
¿Por qué salió la cuestión de la Constitución? Para sacar la idea de las maras, para que la gente ya no hable de las maras. El palabrero Bukele está en componendas con las maras. Y esto es lo que el señor en cuestión no quiere que se diga. Los Estados Unidos han parado el Fomilenio por falta de transparencia, por disminución, luego de que no se superaran evaluaciones de transparencia, decía, y de fortalecimiento a la democracia. Esto no tiene que ver inclusive con el dinero que la Asamblea Legislativa le aprobó el día de ayer, porque ayer se le aprobó y él no lo quiso sancionar. Esto tiene que ver con otras situaciones que son igual o peormente graves. Esa es la situación que tenemos en El Salvador. Esta es la situación en que hoy por hoy nos encontramos. Un gobierno cuyo interés genuino es básicamente esconder las cosas. Ya no hablen de las maras, ya no hablen del acuerdo que tenían. ¿Se acuerdan, salvadoreños, cuando el presidente le llamó malditos, 1000 veces malditos a los partidos políticos por lo que él ya estaba haciendo, según la investigación del Faro, lo que él ya estaba haciendo en ese momento? Entonces, ¿quién es el maldito? ¿Quién es el maldito dentro de estas condiciones? Pues ahí resulta que se le hace, básicamente la oposición le termina cediendo todo lo que él quiere, y sin embargo el país está mucho más endeudado, está en situaciones mucho peores, estamos en una condición de crisis real, en donde ya el Fomilenio no solo es la carretera que quedó a medio camino. El Fomilenio son todos los proyectos que tenían las municipalidades y que no se van a poder concretar. Uno se pregunta si no es acaso que eso es lo que el gobernante en cuestión quería, que no se aprobaran estos acuerdos municipales para que las municipalidades quedaran bien. Eso en general es mi opinión. Listo. Le damos la bienvenida a Marvin Aguilar, se incorpora. Tuvo un compromiso profesional, como ya lo había dicho, y ahora se incorpora con nosotros. Marvin, muy buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Oyendo al doctor aquí que está peleando. Pero me estoy peleando, así hablo, mi querido amigo. Tan noche ya está peleando. No, hombre, así hablo, hijo mío, o sea, es mi palabra. Listo. Marvin, estábamos conversando con el doctor de un tema de las alcaldías y el FODES. El día de ayer en la Asamblea Legislativa se dio una aprobación tomando este tema y amplificándolo en otro para ir avanzando. El día de ayer, Marvin, ¿cuál es tu apreciación? La Asamblea Legislativa aprobó dos temas. La primera es que el caso del diputado Arturo Simeón Magaña pase a una comisión. No lo vamos a abordar esto ahora, ya lo abordamos la semana pasada, pero es lo que se dio ayer con 72 votos. También se aprobó, la Asamblea incorpora el presupuesto 197 millones para el Fomilenio 2, contrapartida, alcaldías, hospitales que ya están en el FODES, tienen 4 meses de no dárselo, Hospital El Salvador y para los veteranos de guerra. Para el hospital son 15 millones. El señor presidente de la República el día de ayer reacciona diciendo, lo voy a vetar. Pero esto va de la mano porque el tema de Fomilenio 2, que ya lo vamos a abordar más adelante, no fue contemplado en el presupuesto general de la Nación. Marvin, tu opinión sobre este tema en términos generales. Yo entiendo que el presidente va a vetar ese decreto por inconstitucional. Nuevamente va a alegar que la Asamblea está de alguna manera interfiriendo en las competencias del Ejecutivo. Y en base a eso entendería yo que el presidente va a vetar este decreto. Eso por un lado por la apreciación que pueden estar o no de acuerdo a algunos que es inconstitucional ese decreto que el presidente ya anunció que vetará. Lo que presagio es que es posible que vaya a la Asamblea y la Asamblea puede superar el veto nuevamente y esto irá irremediablemente a la Sala de lo Constitucional para que determine si efectivamente es constitucional o inconstitucional lo que alega el Ejecutivo. Pero más allá creo yo que uno de los puntos es precisamente que el Ejecutivo envió, el Ministerio de Hacienda envió una propuesta de cómo debían de distribuirse los fondos y al parecer, digamos, la Asamblea Legislativa
no hizo o no resolvió a favor del Ejecutivo. Hablamos de que, por ejemplo, lo único en que se logró que la Asamblea aprobara ese decreto fue efectivamente el dinero destinado a las alcaldías, 75 millones, y el dinero destinado a Fomilenio, que son 55 millones. El resto de dinero, tal como lo había pedido el Ejecutivo, la Asamblea no se lo aprobó como tal. Por lo tanto, digamos, esto genera una especie de conflicto nuevamente entre lo que el Ejecutivo quiere, porque según el Ejecutivo así puede, digamos, operar perfectamente bien en base a ese préstamo que ya se hizo con el BID de 250 millones, y la Asamblea le dijo no, el dinero se va a distribuir de esta forma y no como dice el Ejecutivo. Ahí es donde el Ejecutivo alega así que hay distribuido según lo aprobado el día de ayer. Por ejemplo, efectivamente el Ejecutivo había pedido 55 millones para Fomilenio, que esa es la contrapartida que debe de darse. La Asamblea aprobó 52 millones para veteranos, pero el Ejecutivo había pedido 18 millones, ¿verdad? En lo que había respectado. 75 millones para las alcaldías, eso efectivamente tanto así lo había puesto el Ejecutivo como así lo aprueba, ¿verdad? Pero en el caso de salud se había pedido como 30 millones, ¿verdad? Específicamente para el Hospital El Salvador. Entonces, digamos que de alguna manera ese impasse en que el Ejecutivo le dice necesito esto, pero la Asamblea finalmente le aprueba otra cosa, es lo que ha determinado que el presidente establezca que ese decreto es inconstitucional porque interfiere en las labores del Ejecutivo. Es decir, yo necesito tanto, dice el Ejecutivo, pero la Asamblea dice no lo necesitas así, ni lo necesitas aquí. Lo necesitas así, así y así. Entonces habrá que dirimir eso en la sala de lo constitucional. Y eso me imagino se va a ir hasta el otro año, ¿no? ¿Cómo lo ves tú político, electoralmente eso? El tema, lo que ha llamado la atención, de hecho ahora en la mañana en el panel decían posiciones encontradas y decían la Asamblea queda que le está tutelando los derechos a los desmovilizados, que le está dando dinero al hospital, que ha querido que rindan cuentas y no las ha obtenido políticamente. Y esto te lo quiero plantear por una razón. El día de mañana vamos a estar nosotros muy pendientes y seguro el otro jueves lo vamos a abordar, porque el día de mañana, que va a título personal, no sé ustedes, creo que va a tener una gran trascendencia, se da la resolución de la Audiencia Nacional de España, en el cual se va a determinar si Inocente Montano es o no culpable y otros. Y esta es la trascendencia porque en su momento la querellante Bernabeu dijo que por el momento no se va a acusar al presidente Cristiani. Lo dijo por el momento. Entonces, número uno. Número dos, en la Audiencia Nacional Española el día de mañana, 5 de la mañana, hora El Salvador, se va a tener la resolución y por supuesto que va a meritar un análisis, va a tener una trascendencia en este momento, sea positiva o negativa. Entonces, volviendo a eso, porque yo pongo sobre la mesa todos los conceptos, te pregunto a ti, esta decisión ayer de la Asamblea y la decisión de vetar, ¿cómo la ves? Porque en la mañana decían, esto es lo mismo cuando el presidente le vetó a los médicos y la Asamblea lo superó, los privilegios para que los pudieran curar, y la Corte dijo, porque es lo mismo. El presidente fueron los mismos argumentos donde dijo, usted se está entrometiendo en mi facultad, y la Corte le dijo, no, dele a los médicos, le ordeno como con los varados. ¿Cuál es tu opinión sobre esto políticamente? Que son casos distintos. O sea, tú eres abogado, o sea, no se puede decir que porque se falló sobre un caso que es muy parecido o se argumentaban, digamos, los mismos criterios, y se presenta otro caso bajo esos mismos criterios, no puede decirse que es igual. O sea, la defensa propia no siempre va a ser defensa propia, aunque siempre se alegue cuando alguien mate a alguien de que lo hizo en defensa propia. Hay que revisar el caso en específico para saber si es cierto. Yo lo que entiendo es de que el presidente tiene la facultad constitucional de vetar, o sea, nadie va a negar que es una facultad del presidente de vetar y de la Asamblea Legislativa de superar el veto, o sea, son los mismos controles, digamos, de formación de ley, de control de contrapesos que tiene, y la Sala de lo Constitucional definir quién de los dos tiene la razón. Entonces, lo que sí corre peligro es, digamos,
la contrapartida de Fomilenio, ¿va? Porque entre más se atrase, ¿verdad? De alguna manera, entre más se atrase. Especial a ese, Marvin, del Fomilenio, que es interesante. Doctor, voy con usted porque ese tema no lo habíamos abordado. Pero, perdón. Pero más allá de lo de Fomilenio, hay que recordar algo. El presidente va dentro de unos días a Estados Unidos y lleva una, digamos, una especie de portafolio. Ya está el embajador esperando mañana al señor presidente. Como de 1.000 millones de una dólares. Empresa, 20.000 empleos. Entonces habrá que ver si, digamos, si de alguna manera se pierde, por decirlo así, Fomilenio, el presidente compensa con esta inversión de 1.000 millones de dólares que va a ir a gestionar en esta gira que va a hacer hacia Estados Unidos. Y entendería yo que también va a ir a Europa más adelante, ¿va? Con otro portafolio de, digamos, de más ayuda. Entonces, tú me preguntabas por el resultado político, ¿verdad? Hola. Sí. Quiere decir que nuevamente el presidente va a poder culpar a la Asamblea Legislativa de que al no aprobar como él pidió y él conseguir esta otra contrapartida, si tú quieres, de 1.000 millones en los Estados Unidos, va a parecer que el presidente sí consigue recursos y la Asamblea Legislativa no le aprueba recursos. Entonces, esto es cómo se maneja, pero doctor, es cómo se maneje esto de manera publicitaria. ¿Verdad? Es la percepción. Acuérdese que en política... No, pero es que no ha pasado, Marvin. No, bueno. No ha pasado. O sea, eso podríamos aducirlo cuando ya pase. Exacto, pero el presidente va para Estados Unidos. Sí, pero va regañado, Marvin. No va por una condición Acuérdese que hay una frase histórica que la dijo el presidente Roosevelt, ¿no? En relación a Anastasio Somoza. Sí. Es un hijo de P, pero es nuestro hijo de P. Entonces Estados Unidos, más que pero amigos... este no es hijo de P de Trump. Más que solo es amigos, tiene intereses. Y los intereses en este momento, doctor, geopolíticos de Estados Unidos en relación a Venezuela pueden ser mucho más importantes que El Salvador no hace diferencia sobre Venezuela. Fíjese que no es en sí por lo que El Salvador pueda tener de peso político en el hemisferio, sino es de la ayuda que El Salvador pueda prestarle a los Estados Unidos en ese caso. No, Marvin, el presidente de El Salvador es alguien que está jugando con China y con los Estados Unidos. Y lo que está haciendo el embajador de los Estados Unidos es manteniendo a un niño malcriado para que no se vaya del lado de China. Pero debería de... Pero ese es el embajador, no Pompeo. Bueno, porque acuérdese, Marvin, que Pompeo ha tenido una relación totalmente diferente. Ha dicho de Trump, ¿cómo se llama? De este hombre, de Bukele, ha dicho cosas totalmente diferentes de las que dice el embajador. Hasta el día de hoy, si se fija, y a mí me llama, mire, doctor, yo tengo una posición bastante muy parecida a la suya en este aspecto. Fíjate que por presiones de los Estados Unidos fue que la Sala de lo Constitucional salvadoreña declaró terroristas a las pandillas. A la MS, sí. A la MS. A las dos, pero a la MS. A las dos. Porque en Estados Unidos el término terrorista fue la primera vez que se utiliza con estos grupos en Estados Unidos. Correcto. La Sala de lo Constitucional salvadoreña retoma esa doctrina y por presión era la embajadora, si usted se acuerda, Mari Carmen Aponte en esos momentos. Sí, pero la posición de Mari Carmen Aponte, e inclusive la de la embajadora Manes, es diferente. Era antipandillas. Pero mire Marvin, si me permite decir hablar, porque si no solo usted va a hablar. No, espéreme, pero la cuestión es esta. De repente viene y hoy el embajador cambia esa posición que habían tenido los embajadores estadounidenses, con la frase que dice que no importa la forma en que se haya logrado la paz, sino mantener la paz. Sí, pero mire Marvin, o sea, el embajador ha tenido una posición bastante criticable para muchas personas, incluyendo en los Estados Unidos gente del Departamento de Estado. En cuanto salió la noticia, que no debemos olvidar, de El Faro, en cuanto el Faro hace una valoración sobre la posibilidad de que Bukele haya estado negociando con una organización terrorista así definida por los Estados Unidos, como muy bien usted acaba de decir,
En ese momento mandan a llamar a Bukele. Bukele no va de plácemes con los congresistas y con los senadores. Va mandado a llamar precisamente para investigar un poquito la situación. La gira ya estaba, pero la condición así ha cambiado drásticamente a partir de lo que el gobierno aquí en El Salvador, y usted lo sabe, Marvin, el gobierno en El Salvador no quiere que se hable de la tregua. Y yo estoy casi seguro que esta cosita que no es tan chiquita de que ha puesto a Félix Ulloa, al que yo considero una buena persona, a que haga, y que de hecho creo que lo quieren embadurnar, a que haga una modificación una investigación para la modificación de la Constitución. Solo déjeme terminar, María. Es una comisión. Pues sí, pero sabe que el Ejecutivo no tiene la facultad para pedir una reforma a la Constitución. Claro, Marvin. Tienen que ser 10 diputados. Pues sí, pero... Y mientras no existan esos 10 Marvin, diputados... déjeme terminar la frase, porque es que si no hay van reforma. a ser monólogos. Mire, o sea, yo lo que le estoy diciendo es lo mismo que usted está comentando, pero la realidad es que el Ejecutivo no solo no tiene la facultad para hacer esto, sino que no es el momento ni siquiera para esta comisión. ¿Por qué la saca? Mi opinión es que ha sacado esto para que la gente empiece a hablar de esta... ¿Y cuándo es el momento? Opinión. ¿Y cuándo es el No momento? sé, pero el día de hoy la gente estaba hablando de que Bukele tiene relaciones directas con las maras, con las personas a las que llamó 1000 veces malditos. Resulta que él mismo se maldice. Entonces, Marvin, ¿quién debe resolver ese punto? Es la Fiscalía General de la República. Sí, Marvin, pero entonces aparece la noticia. Y debe de Eso allá en mi detener... pueblo se llama, se llama cortina de humo. Y esto es lo que ha hecho el señor Bukele y es lo que quiere hacer, una cortina de humo. Pero allá en el extranjero esa cortina de humo no ha existido. Porque resulta que todos los periódicos, usted lo sabe si es un hombre culto que lee los periódicos internacionales, claro. Esta ha sido la comedia de prácticamente la semana pasada. Entonces, Bukele tiene el peor lío político internacional en sus manos en este momento. Y debe de aclararlo. Pues sí, para eso va a Estados Unidos, aunque tenía la cuestión hecha desde antes, resulta que va a Estados Unidos porque ahora le están preguntando, hable con Pompeo, hable con los congresistas o con los senadores. Ya Bukele no es el niño lindo que apareció en la Heritage Foundation al principio de cómo se llama, no, ni siquiera había entrado, sino que estaba era presidente electo. Exacto. Y en ese momento la gente, ay, qué lindo el presidente y hay que darle el beneficio de la duda. Ahora ha resultado que el hombre dicta la ley. Vaya, usted me acaba de hacer un análisis sobre por qué podría vetarse la ley. El presidente Bukele dijo que iba a vetar la ley antes que la hubiera leído. Y Marvin, el problema con Bukele es ese, o no sabe leer o no le importa leer. Y entonces resulta que dice que va a vetar las leyes sin siquiera haberlas leído. ¿Qué quiere decir? Que no es el fondo lo que le importa, sino que sea él el que gobierna. Le voy a explicar eso. Usted sabe que antes de aprobarse cualquier decreto en la Asamblea hay un dictamen de cómo se va a aprobar ese decreto. Él no lo había leído, Marvin. Ese dictamen lo tienen todos los partidos políticos, incluyendo Gana y Cambio Democrático, sí, que son aliados del presidente en la Asamblea Legislativa. Bueno, Gana es el partido del presidente. Entonces, ese partido le hace llegar el dictamen de cómo se va a aprobar antes de que se apruebe. Porque se lo dan a toda la fracción. Sí, eso lo entiendo perfectamente. Entonces, el presidente ya sabe de antemano, porque le llega el dictamen. No, pero no lo han aprobado. No, digamos que siquiera por elegancia debería de esperarse. No, digamos, es que acuérdese que lo que hay es una confrontación entre órganos. Sí. La elegancia suele quedar a un lado, ¿verdad? Bueno, este nunca lo tuvo. Bueno, entonces, pero suele quedar a un lado. Entonces, el presidente no es que no sepa. ¿Cómo no? Lo que se va a aprobar, me refiero. Al presidente le llegan ya los dictámenes, cómo van a bajar al Salón Azul. O sea que eso lo tienen todos los partidos, los jefes de fracción, por ejemplo. Les avisan para que los diputados que van a votar o no a votar o están en contra decidan cómo van a votar cada uno. Entonces, si le llega a los 84,
ese dictamen le llega también al presidente. Pues. Sí, pero no ha habido la votación, Marvin. Entonces, como Pero no- ya está el acuerdo político, sí, me pero refiero. algunas veces ha sucedido, y no pocas, que un acuerdo... ¿Cómo se eligen, por ejemplo, los funcionarios de segundo grado en la Asamblea? Se Así toma es. una decisión en la comisión política, abajo ya los diputados ya saben. No, pero esta es otra cosa, porque aquí Es que- pero es que así se aprueba todo. el diputado no es Pero es que diputado así de un se- partido. Pero así El- se aprueba todo. No, lo que le quiero el decir. diputado es diputado de la República y usted lo sabe. Sí, no, claro, Entonces, claro. entonces el diputado puede, Representa por al objeción pueblo. de conciencia, en un momento determinado votar o En no contra, votar. exacto, ¿Ah? en contra, a favor, abstenerse. exacto. Exactamente. Tiene varias posibilidades. Entonces, usted no... Por eso recibe el dictamen antes. Por eso recibe el dictamen antes, pero todavía se discute en Sí. en Exacto, el pleno. en el pleno, así es. Entonces, la situación es que este presidente se ha encargado de repetir constantemente que va a vetar las cosas antes siquiera de que aparezca. Yo le entiendo su punto de vista, pero más allá de la forma o de lo formal, existe, mi querido amigo, una posición de un presidente que se ha vuelto confrontativo y que se ha vuelto de entrada, si no me dan lo que yo quiero y como lo quiero, entonces mire, voy a decir una cosa, Marvin. Este presidente, y se lo digo aquí en cámaras, este presidente tenía un montón de médicos aliados al principio de su gestión. Ahorita no hay médico que quiera a este presidente, con excepción de los que trabajan con él y que no pueden decir nada. Y no es que lo quieran, sino que no pueden decir nada. Pero realmente a estas alturas este presidente sigue oponiéndose a que se dé el seguro de los médicos, sigue oponiéndose a que se dé todas las condiciones relativas a los médicos y por supuesto se hizo enemigo de los médicos. Lo mismo le va a pasar con los veteranos, porque ahí es donde usted me decía o comentaba hacía un ratito que realmente pues la percepción iba a ser favorable al presidente. Yo digo, puede ser, pero también puede no ser, Marvin. O sea, eso depende de cómo se manejan las cosas. Claro, acuérdense que como lo que hay es una confrontación entre órganos donde la Asamblea Legislativa tiene que exponerle al pueblo qué es lo que ha decidido y por qué decidió como decidió, y el presidente también tiene la forma de comunicarse con la gente. Esto es una especie de lucha, si usted hay una cosa que se llama, usted lo sabe, el discurso hegemónico, la narrativa. Sí, claro. Quien imponga la narrativa es el que gana la percepción de la gente. Y hasta ahora el presidente ha tenido una mejor narrativa. Ha tenido también la de mejor acuerdo narrativa. con usted. Más allá que usted me diga que es cierta, que es falsa, que es malintencionada, que Sí. es convenenciera. Sí, sí. ¿verdad? Pero es la realidad. Así ha sido, Es la estoy de realidad. acuerdo. Acuérdese que durante 20 años Arena manejó la narrativa y la manejó también que hasta usted y yo votamos por ellos. Pues sí. Entonces, esa es una situación que continúa siendo así por las redes sociales, por los medios de comunicación. Es que el que ha ganado por términos generales, vamos a decirlo, el que ha ganado cada elección presidencial ha manejado mejor la narrativa. Así También es. lo hizo el FMLN. Y hay otra cosa que queda comprobado con el caso del fuero, del diputado, solo paréntesis. ¿verdad? Por cierto, tenía razón. Paréntesis, Tenía razón. Paréntesis, ¿verdad? Paréntesis, solo que queda comprobado es que las leyes están hechas en el país para que quien tenga el poder las utilice a su favor. ¿Verdad? Entonces, eso... Bueno, no sé si en eso tenía razón, No, pero no, sí no, tenía razón no. en que no iba a pasarle nada al diputado. Claro, Sí, claro. sí. ¿no? Es que eso se veía venir. Y fíjate que aquí fue donde yo escuché por primera vez, que lo dijo aquí el doctor, que a través del cabello se le sí. podía realizar la prueba. No del alcohol, pero sí de las drogas. Pero entonces la fiscalía solicita eso. Me imagino que lo estaban viendo. Pues sí. Pero qué la bueno. defensa dice que no, Ya va a salir. por el fuero. Pero eso es falso, Marvin. No, bueno, usted como abogado lo pero sabe. explíquele usted a la Cámara. O sea, ahí es donde te No, digo. la cámara dijo que se lo hicieron. No, es que fue la así. jueza Espera, Abundanza la que dijo que no. No. La Cámara autorizó la prueba de sangre, pero no dijo lo del cabello. No diga. Entonces, cuando dijo medicina legal, bueno, entonces si sangre salió negativo, vamos a proceder al pelo. Entonces dijeron, no, porque la Cámara no ha autorizado el pelo. Qué sinvergüenza. Y como tiene fuero,
No, pero que el fuero es otra cosa. No, de acuerdo, si eso estamos aquí, Uy, pero, sí. pero ni usted es el de medicina legal, ni vos sos el de la Cámara, ni yo soy el juez. Tiene razón, lo ha descrito en 3 palabras. ¿Verdad? Pero Porque- como los que están allá, como medicina legal, como Cámara y como juez son otros, entonces, ¿verdad? Han puesto al servicio del diputado la ley. O sea, fíjese, doctor, y te cuento esto, cuando vi esto, ustedes saben a qué nivel el fuero no le puede usted ni tocar un pelo a una persona. Bueno, aquí es literal lo del pelo. Sí, no, es literal. No, pero también existe. Al rey y al papa. Es más, usted sabe que al papa no se le puede hacer autopsia. Nada, el papa muere y le avisan a usted, se murió el papa de esto y creámoslo. Porque el papa es intocable, su cuerpo no es de ninguna manera. No sé, tengo que investigar. ¿Sabe cuándo supe yo eso? Es cuando murió el papa Juan Pablo I. Que usted se acuerda que duró un mes nada más de papado. Duró 33 días, para ser exacto. Exactamente. Entonces resulta que él se manejó la versión de que lo habían asesinado, que lo habían envenenado. Cosa muy ancestral en el Vaticano, morir envenenado. Sí, pero la verdad es que lo que también se dijo, y es lo que Entonces, muchos creemos, es que fue un infarto, ¿verdad? Por eso, usted por creyente. Pues sí, y usted por no creyente. Yo o por sea. no creyente, ¿verdad? Yo como Santo Tomás, ¿verdad? Ah. Entonces resulta que habían varios que plantearon esa hipótesis y el gobierno italiano quiso ejercer jurisdicción sobre eso y se dijo, primero no, porque no, pero ahí la cosa es diferente. Es que el Vaticano es un estado diferente de Italia. Exacto, pero también alegaron esto, alegaron de que el cuerpo del Papa no podía ser, porque nunca se le ha hecho autopsia a nadie. No sé, Marvin, le voy a explicar una cosa. Pero bueno, pero pero para que lo sepa el público, a los papas papas se les embalsama. Claro. Entonces sí se tocan los cuerpos. Pues sí, pero no se les hace autopsia. Porque antes no se hacían autopsias. Bueno, pues ni ahora. No sé, ya voy a averiguar, ahí le digo a la próxima. Entonces, la cosa es de que a ese grado hemos llevado el fuero aquí, donde ni siquiera un pelo se le puede... Y esto es literal. Ni un pelo se le puede tocar al diputado. Analiza eso. Claro, pero ¿y si fuera el doctor Fortín Magaña, va? Lo tiran al suelo, le dan con la cacha en la cara, va, y después le preguntan cómo se llama. Así sería. Como era la guardia, ¿se acuerda? Así sería. Que el guardia se ponía en posición con el G3 y a la boca, va. Entonces, 2 veces, va. Entonces después le preguntaba cómo te llamas. Entonces, pues, de alguna manera, doctor, la ley está hecha aquí para el que está desde el poder. Eso Dios mediante, Marvin, vaya cambiando. Dios mediante llegue un día, usted y yo, y por supuesto Sergio y toda la gente de bien. Usted lo deja la metafísica. No, cambio. El Dios mediante es metafísico. Bueno, será metafísica, pero es una forma de hablar también. Bueno. Y es una forma que demuestra también mis creencias. Porque yo sí creo que primero Dios, y eso es literal. Pero ayúdate que te ayudaré. Por supuesto, También los ciudadanos. No, sí, es que yo estoy de acuerdo. ¿Y por qué cree que usted y yo estamos aquí hablando y exponiéndonos? No, pero acuérdate que hay mucha gente que cree que usted y yo estamos aquí y aburrimos, ¿verdad? Pero a lo mejor sí, a lo mejor aburrimos. La ciudadanía debería de tomar el protagonismo. Por eso, pero es que mire, Marvin, usted es un ente pensante y yo espero serlo también. Resulta que usted ha sido de Nuevas Ideas, pero ha criticado muchas cosas de Nuevas Ideas porque no le han parecido bien. Ese es alguien con quien se puede dialogar. Pero es que no se puede dialogar con alguien que, como los memes esos de la niña que grita y dice, sí, pero Nayib lo dijo. O sea, ese no es realmente una situación de altura. Entonces, cuando uno ve la posición, por ejemplo, que apareció con una candidata a diputada de Nuevas Ideas, en donde el presentador solo le preguntaba si podría estar en desacuerdo con el presidente en algún momento, y se pone, esto está en la RAE, en la Real Academia de la Lengua, hablar con lenguaje cantinflesco y no dice nada, porque no dijo nada. O sea, entonces uno dice, ¿y yo por qué voy a votar por alguien que no tiene voluntad propia? Por eso que la vez pasada le decía a Marvin, si usted hubiera ido por Nuevas Ideas, hubiera sido un candidato con el que no hubiera estado de acuerdo en un montón de cosas, porque de hecho no lo estamos desde que nos conocemos, en un montón de cosas, empezando por la fe, como lo acaba de ver el pueblo salvadoreño, y
y sin embargo... Lo cual no me hace mala persona. No, eso es lo que iba a decir. Es que eso es lo que iba a decir. Es que eso es lo que iba a decir. Porque de repente... No, hijo mío, eso es exactamente lo que iba a decir. Y sin embargo, lo considero mi amigo, lo respeto profundamente y creo que usted y yo tenemos derecho a disentir en todo, como dijo Voltaire. Esa es la esencia de la democracia. Pero si usted y yo disentimos y discutimos en un foro como este, y la cosa pues termina en eso, en una discusión, bendito sea Dios. Pero si empieza el troll de un lado o del otro, de maldito, desgraciado, viejo tal por cual y no sé cuál, no hombre, eso no se vale. Eso es lo que hay que cambiar en este país. Ahora, regresando a lo del coronel Montano, Sí, sí. que es interesante, ¿no? La pena que le podía caer son 150 años, ¿verdad? Que por la edad de él es pena de muerte, No, básicamente. 50 años sería pena de muerte. Cadena perpetua, ¿verdad? Prácticamente. Sí. Entonces, más allá de que le aplique el Tribunal Español 150 años, que creo que podría reducirse la pena por la edad, yo creería que la condena es inevitable. Por todo, sí, por todos los argumentos. Incluso yo lo mencionaba en uno de tus espacios aquí hace unos días. Fíjese, doctor, que Inocente Orlando Montano, el todopoderoso viceministro de Seguridad Pública, doctor. Usted sabe cuándo nosotros vivimos la guerra y cuándo nos íbamos a imaginar, doctor, que íbamos a sentar en el banquillo de los acusados al jefe de la Guardia Nacional, la Policía Nacional, la Policía de Hacienda, o sea, los cuerpos de seguridad. Pues ese señor es el que está sentado en España. Entonces, y solo un pequeñísimo paréntesis, eso mismo debe recordar el todopoderoso ministro de la Defensa Nacional actual todos. Así exacto. es. Entonces, fíjate bien, entonces él pidió 2 testigos de descargo, gente que en el juicio, gente que fuera a hablar por qué él no había podido estar directamente. Uno de ellos era el vicario castrense. A propósito que usted me acaba de hablar de la cuestión de fe, pues se escudó y dijo que no fue, ni siquiera reprogramó la fecha. ¿Y quién era el vicario castrense en ese momento? Fabio Colindres. Ya era él. Sí. Porque si se acuerda, durante la guerra, aquí hubo dos... Monseñor José Eduardo Álvarez, ya fallecido. No, es que hubo 2 obispos que fueron asesinados en la guerra. No, claro. Y uno fue el vicario castrense. Claro. Del que nadie habla. Claro. Y el otro, Monseñor Uno Romero. era Monseñor Eduardo Álvarez, que él murió ya de edad. No, pero estoy hablando del que mataron viniendo del aeropuerto y lo ametrallaron en el carro. Entonces, y el otro, Fabio Colindres, ya en esa época. Entonces... 1989, del año que estamos hablando. Entonces, él pidió que fuera el vicario castrense a testificar a su favor y envió una carta diciendo que no podía ir. Qué feo. Y ni reprogramó. Entonces, los amigos, ¿verdad, doctor? Se ven en la cárcel y en el hospital, ¿verdad? Correcto. Cuando usted está ahí en esa situación, se ven, ¿verdad? Correcto. Entonces, no fueron los 2 testigos que él pidió a España. Por lo tanto, él no tuvo gente que hablara a favor. Fíjate, luego él tuvo que pedir la palabra, ¿verdad? Al final, él había dicho que no la iba a pedir, pero la pide, ¿verdad? Al final del juicio, porque es el último que tiene la palabra en el proceso, y aprovecha para dar el pésame a la familia de los jesuitas, que dijo que nunca lo había podido dar, y solamente en su discurso se enfrascó en decir que nunca había oído tantas mentiras como las que se habían escuchado en el juicio. Pero es que decir que cuando a mí me dicen que soy asesino, que participé, y hay toda una, digamos, una camándula de testigos y expertos que han explicado cómo es, y decir que yo, no he sido y que usted miente, no es realmente un argumento. Sí, solo un segundito, porque yo no soy experto en el tema y realmente no lo conozco. Estoy oyendo lo que usted dice y aprendiendo de esto. Lo que pasa es que hay juicios que son políticos. Y en la historia ha habido juicios políticos, el más desastroso, el más grotesco, creo yo, en la historia reciente fue los juicios de Nuremberg. O sea, en los juicios de Nuremberg, no estoy defendiendo a los nazis. No, explique bien, porque es peligroso. No, pero cualquiera que lea sobre los juicios de Nuremberg verá que hubo gente que ahorcaron y que declararon inocente 20 años después.
después de que lo habían ahorcado. No solamente eso, doctor, sino que para los abogados sabemos que usted no Eso puede es dejar que importante. pase el hecho y después formar un tribunal internacional para Con ejecutar. causas- con causas puede. que no existían. Es decir, debe la ley ser con antelación, no lo estoy defendiendo, sino que a también eso me refería. Quizás el punto es Claro. tener, No, entonces- tener razón en eso, pero el punto es que como aquí nunca se ha juzgado a nadie en relación Por eso, a y todavía no se juzga porque esto está en España. Yo creo que hay que cambiar de tema. Quiero ir a otro tema porque Ok, es importante ok. y es que este día póngame por favor las noticias donde William Pleites y Ricardo Tablas, representantes de Fomilenio en nuestro país, coordinadores de este segundo compacto de la MSC, determinaron que prácticamente ya esto estaba terminado, ya la prórroga ya no iba a darse por varias razones. Uno de ellos es, bueno, acá vemos donde dijo que 55 millones es positivo, vemos lo que la Asamblea Legislativa ha hecho. Hubiéramos preferido que la incorporación se hubiera hecho cuando se aprobó el presupuesto que no se hizo por parte del Pero Ejecutivo. inmediatamente después mira lo que dice el otro. Sí, y entonces dice Ricardo Tablas, el financiamiento del MMSC se terminó. El financiamiento, es decir, de parte de ellos, entonces el 90% no llega a la contrapartida. Pero póngame por favor, producción, porque también Merlin Barrera tuiteó algo sobre este tema esta mañana, donde pone en perspectiva este tema y dice prácticamente dos situaciones, y una de ellas es donde ya es esto, precisamente, donde se establece esto. La MSC dice, la ex viceministra de Economía, no se prorrogó el periodo de ejecución del Fomilenio, no se superaron evaluaciones de transparencia y fortalecimiento de la democracia, no fue por falta de contrapartida presupuestaria, y pone, sin embargo, trascendió que Thomas Kelly, de la Oficina de Corporación Retos del Milenio, MSC por Repite lo sus mismo. siglas en inglés, oficializó este día que no se prorroga la cooperación de ese instituto de Estados Unidos con El Salvador, luego de que no se superaran evaluaciones de transparencia y fortaleza, lo dijo Thomas Kelly. Ahora, el tema quizás aquí entra, doctor, lo que tú decías, se pierde esto, un tema de la zona costera, a nivel de, pero traemos a una empresa, que era lo que tú decías, es decir, un tema... Pero es que por traer otro. a la empresa, si me permiten, traer a la empresa demuestra precisamente la falta de transparencia, que es lo que hace que el Fomilenio no Ok. se apruebe. Listo, ahora, el otro tema que también se ha conocido, yo se lo voy a poner en la mesa y ustedes lo evalúan, es precisamente donde la oficina del Senado de los Estados Unidos plantea esta información. Estamos alarmados por los recientes ataques contra el Faro. Creemos que los gobiernos deben garantizar siempre el pleno respeto, póngamelo por favor, producción, a la libertad de prensa. Si Eliot Engel lidera los demócratas de la Cámara y el Senado a llamar al presidente salvadoreño al respeto de esto, y acá está precisamente este tema. Ya les puse dos sobre la mesa, voy con usted porque usted, Ok. sí, luego voy con Mario, por favor. Pues sí, es que eso es lo que estoy diciendo. O sea, la percepción que ha querido vender Bukele ha sido una percepción del niño bueno, que realmente viene a cambiar los errores del pasado, que no los mismos de siempre, que devuelvan lo robado, que cuando no se roba siempre alcanza, etcétera, etcétera. Pero después de un año y pico, nos vamos dando cuenta que este no es lo mismo de siempre, es el peor de todos. Realmente, si esto no es estar enojado o no, porque usted más bien que piensa que yo me enojo, y yo no me enojo, yo hablo así. Entonces, Bueno saberlo. no, ya me va a haber enojado algún día, espero bueno, que no. Pero la cuestión es que Bukele siempre hace la misma historia, la culpa siempre es de los demás. Hay una frase apócrifa que se atribuye a la Angela Merkel, que no es cierto. Angela Merkel no lo dijo, pero quien lo haya inventado lo dijo bien. O sea, los pueblos eligen a sus gobernantes no para que digan que hay problemas, si eso ya lo saben. Los pueblos eligen a los gobernantes para que resuelvan los problemas que existen. Y eso es verdad. O sea, cuando la gente votó por Arena, pensó que se iban a resolver los problemas de ese momento. Cuando la gente votó por el FMLN,
pensó que el FMLN iba a resolver los problemas de ese instante. Y cuando la gente votó por Nuevas Ideas, por Gana, para el presidente actual, también pensó que él iba a resolver los problemas. Es que no ha tenido tiempo. Es que si alguien pasa quejándose la vida entera de que la culpa es de los demás, en psicología y en psiquiatría infantil, eso es lo que determina cuando un niño empezó a crecer. Pero ya analizó, doctor, y esto es interesante porque usted es psiquiatra y yo antropólogo, sobre la conducta adolescente que tiene el salvadoreño. Por supuesto, O sea, antropológicamente somos un país, usted es antropólogo. Tenemos un pueblo que vive en permanente estado de adolescencia. Claro, ¿verdad? pero cuando los pueblos viven en estado de adolescencia, estoy de acuerdo con usted. Entonces, es que de hecho, en 1971, Philip Zimbardo hizo un estudio sobre la cárcel de Stanford, Sí, que exactamente. usted lo conoce, la obediencia automática. Y lo malo que nos podemos y lo volver malo es que cuando no podemos tenemos volver. poder. A lo que llamó en su libro, ¿se acuerda usted? La pendiente resbaladiza del poder. Exactamente, pero resulta que también habló de algo que me parece importante, los héroes. Claro. Y entonces los héroes son las personas que se oponen, que votaron por Nuevas Ideas y que se dan cuenta que algo no está bien y empiezan a alejarse porque aquello no está bien. Ese es su caso. Que las personas votaron en un momento determinado por Arena o por el FMLN o por el partido que les diera la gana y tienen el pensamiento crítico como para poder decir esto no está bien. Esos son los héroes. Los héroes son las personas, hombres y mujeres, que en un momento determinado pueden establecer un cambio. Entonces no nos podemos conformar, porque tiene razón, antropológicamente este es un pueblo adolescente. Entonces los políticos, el caso de las pandillas, por ejemplo. Bueno, eso es otro caso No, interesante. de la tregua me refiero. Sí, ¿verdad? Fíjese bien, tenemos un alto índice de muertos. Sí. La gente le exige al gobierno que haga algo. Vienen los gobiernos y parece ser que todos deciden que la mejor forma de parar los homicidios es pactando con ellos. Pareciera ser que es la única forma, porque ya lo van haciendo varios. Aunque eso es un Bueno, error garrafal. Es un delito. No, más que error, es un delito. Bueno, ¿va? también es Va, un delito. Entonces, pero cuando se entera la gente que la forma de parar los homicidios es negociando con ellos, está mal. Y si usted como político no resuelve el problema de las muertes, está mal, no está haciendo nada. Entonces los políticos nuestros Pero ya pasó, Marvin, ¿se acuerda? caen en un círculo. No, pero ese círculo no es real. Solo déjeme decirle esta cosa porque ya lo interrumpí y ya es momento de que usted hable. Aquí hubo un crimen que fue casi tan terrible como lo de las maras, no tan extendido, ni de tantas víctimas, pero fue muy extendido, y fue la situación de los secuestros. Aquí no se paraba los secuestros, aquí alguien salía y lo secuestraban. Y ya no eran millonarios, sino que era cualquier persona que tuviera 4 chirilicas y también lo secuestraban. Y entonces vino en ese momento la fiscalía, la policía, yo no sé quiénes habrán la Policía Nacional Y Civil. se creó el grupo conjunto Es correcto. con apoyo de Naciones Unidas. Es correcto todo eso. Y entonces Y pasó desapareció. por la Asamblea Legislativa, Claro, hubo que aprobar todo eso. Pero todo eso pasó y desapareció el problema. Ahora, ¿sabe lo que es altamente hipócrita? Es decirle 1000 veces maldito a los otros cuando yo estoy haciendo exactamente lo mismo que ellos. Y eso es lo que hizo Bukele. Y yo creo que por eso habrá que ver el 28 de febrero y las futuras encuestas que vayan apareciendo, la percepción de la gente, si ve mal eso o se lo avala. No, porque, lo que pasa es que porque Bukele aquí ha sido, usted lo ha dicho, aquí Bukele estamos tiene frente a sorpresas. Sí, no, de, pero- ver a Mari Carmen Aponte. Acuérdese cómo la embajadora estadounidense denuncia la tregua de Funes. Sí. Vea, y deja entrever muchas cosas con lenguaje diplomático que finalmente llevan a que el Faro publique una investigación Y es lo que está sobre la pasando tregua, ahorita. pero aquí hay una variante. No, sí hay variantes, pero está pasando. El embajador de Estados Unidos no ha criticado eso. Y el embajador de Estados Unidos es un caso aparte No, que hay no. que estudiarlo psicológicamente. De acuerdo, pero ya, ¿Verdad? pero y habrá que ver si entonces finalmente la gente en una encuesta o el 28 de febrero avala esa negociación. Sí, que puede ser, Marvin, porque... Pero si la avala, entonces No, Marvin, porque eso no quita, por supuesto, Mire, que el fiscal procese a los que tenga que déjeme hacerle procesar. déjeme hacerle una pregunta. Si esto que yo tengo aquí es café, en una taza de Tele 1, Canal 30, si esto que tengo en la taza, que lo pongo aquí, es café, y todos aquí democráticamente decimos que ya no sea café, sino que sea chocolate,
Le pregunto si esto se convierte en chocolate porque la mayoría dijo que era chocolate. La respuesta es no, porque la verdad es absoluta. O sea, la percepción es diferente. Usted acaba de decir una frase que nosotros los antropólogos usamos a veces para derrumbar argumentos de fe. Una mayoría no hace verdad. Es correcto, es correcto, una mayoría no hace verdad. Y eso es exactamente lo que le estoy diciendo sobre el 28 de febrero. Entonces, no solo porque una mayoría crea en algo, significa que es cierto. Es correcto, pero también... Eso me aleja a mí de la metafísica. ¿Ve? Bueno, a mí me acerca por la misma razón. Bueno, no sé. Pero un día vamos a hablar de Santo Tomás de Aquino. Sí, no de Santo Tomás Apóstol, sino de Santo interesante, Tomás de Aquino. incluso de Pablo. Porque San Pablo. De San Pablo. Hay mucha gente que lee aquí, por ejemplo, cuando yo veo todo el montón de iglesias, leen mal a San Pablo. Pablo es un tipo muy inteligente. Tenemos que hablar, pero no sé si Sergio nos va a dejar aquí hablando de esto. Sí. Aunque un día tenemos que hablar de las iglesias y del apoyo. No, claro, yo se lo planteé a Marvin la otra vez y a usted. Vamos a buscar la oportunidad para poder conversar sobre esta situación. Hay un tema que lo voy a lanzar para eso, que yo Por te lo favor. he dicho, es el tema de la luz, la iglesia, la luz del mundo, Cuidado con eso. que está interviniendo en política y Así lleva es. candidatos y está usando al Partido Nuevas Ideas para poder impulsar, digamos, candidatos. Eso es grave. Y hay que ver la agenda que la luz del mundo ha tenido en México, ¿va? El papel que ha hecho allá, e incluso su líder, que nunca fue investigado en México, ¿Por qué no está preso, pues? pero no en México, y nunca fue investigado en México por los contactos políticos que tenía en México. Pero una vez que su impunidad va, porque acuérdese que es el apóstol nombrado por Dios, lleva esos actos que hacía en México a Los Ángeles, ahí le cae el FBI. Y mire quién está detrás en Estados Unidos, que una cosa interesante, que está denunciando el caso de la luz del mundo, es el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. ¿Verdad? Que es está- un cristiano Exactamente. convencido. Porque eso es algo que hay que entender. Es decir, porque una de las cosas que veámoslo así, en política, pero también pasa en las iglesias, cuando sale un sacerdote pedófilo, Que son menos de los que la gente dice. empieza ¿cómo se llama? La gente a defenderlo, ¿verdad? Porque creen que cuando se ataca a los curas pedrastas se está atacando a la iglesia católica. Sí, correcto. Y yo quiero decirlo aquí, No, yo no es estoy así. atacando a la iglesia, la luz del mundo, adentro debe haber un montón de gente decente Me parece y muy que bien. cree en eso y tienen todo el derecho a creer en lo que ellos creen, en la teología de la luz del mundo. No es un ataque a las teologías de las iglesias, Correcto. porque para usted, por ejemplo, Francisco puede ser, digamos, ¿verdad? El jefe espiritual de su creencia, si es católico me refiero, ¿verdad? Sí. Si es católico, tiene todo el derecho usted a creer que en aquel cónclave, ¿verdad? De los cardenales, ahí bajó el Espíritu Santo y los iluminó para ponerlo a él. Y yo no tengo por qué discutir esa teología, pero más allá de las acciones que hagan dirigentes y líderes, como por ejemplo meterse en política, No, por eso y yo tener una creo... agenda política y utilizar partidos políticos. Yo sí también quiero enfatizarlo, porque Eso se nos va a incluso- acabar el tiempo. Eso Pero incluso dista de de la lo que teología. Jesús determinó en su tiempo cómo debería de ser un cristiano en relación sí, a la cuando política. habló y dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es que lo dijo a cada rato. En la conversación brillante que tiene con Poncio Pilato, le dice, mi reino no es de este mundo. Sí, mi reino fuera de este Y mundo. cuando los galileos lo quieren hacer rey, Sí, que es ser presidente, él se les escapa. Se va al bosque a rezar. no me él solo. tiene que convencer de eso porque estoy totalmente de acuerdo, pero también quiero Sí, enfatizarlo. pero pareciera ser que algunos líderes evangélicos cristianos pentecostales y católicos hay que recordarles el papel de Jesús en Sí, torno a la política. Por eso estoy diciendo que yo quiero enfatizar nada más porque ya se acabó el tiempo, pero quiero Y que enfatizar... no dura 2 horas esto. No, Ah, bueno. ojalá, me encantaría. bueno. Vamos a comernos unas donas. Aquí Sergio nos va a Pero si invitar. usted quiere, con el mayor de los gustos, nosotros y hasta podemos el 2 ampliar por a 1 dos. o ya no. ¿Ah? Siempre. Siempre al A 2 2 por 1. vale, Si está la próxima semana nos va a traer 4 donas a cada uno y para llevar y para regalarle a todos los que estén viendo el programa. Para Entonces- Marvin, que ha estado desmoralizado porque no va a haber cachiporras este septiembre, pero tenemos las donas al 2 por 1, Vale, Marvin, ok, de alguna vale, forma le va a entonces, ayudar. Espero que cuando traiga, relajen la dona ustedes.
doctor dice que es bueno. Ya tiene que sacar esa Dice frasecita. que el doctor es bueno para esa situación. O sea que relax la Mire, dona, ¿va? mire, Pero no mucho. yo sí No quiero, sé, yo no, sí quiero depende. enfatizar, ya cállense los dos que tienen problemas sexuales. Yo para... Como ya nos estamos despidiendo y ustedes cada vez que se despiden, Casi se abrazan. se despiden Y freudianamente. Marvin que le asusta, entonces, pero le gusta. La misma camisita rosada de la semana pasada. ¿se Siempre, vio? ¿va? Creo que Entonces, es el uniforme. A ¿va? petición popular, ¿verdad? No, yo sí quiero enfatizar que esto no es ningún ataque contra ningún cristiano ni contra ninguna Así iglesia. es, así es. Que simplemente estamos haciendo un análisis del comportamiento de algunas personas. Y lo mismo puede ser, de hecho, el análisis en el comportamiento político de algunas personas que se vuelven incongruentes con su pensamiento, de un lado y del otro, así como hay gente congruente en todos los lugares. Listo. Linda camisa, francamente, esperemos te la cambies un día. Y, ¿Qué más ve lindo usted? Porque es importante. Yo siento que el doctor de algo verdad me- que el hombre algo me freudiano, quiere decir, el hombre Marvin. freudiano, te quiero decir que estás loco. hijito. Marvin, si quiere apaguemos las cámaras y ya pues ya se Tiene- desata. yo le debo el mismo problema de Will Salgado con la homofobia. ¿Con la Ese qué? era- Con la Ojo homofobia. con eso, porque la homofobia, ojo, La no, esto lo digo como psiquiatra. Mire, se La viralizó. homofobia, la Se viralizó. homofobia. Sí, sí. No. La homofobia demuestra una homosexualidad latente. Claro, así es. Y eso es lo que le pasa al señor Will Salgado. Claro Sí, que sí. exacto. O sea, ¿usted sí. siente que el señor Will Salgado está como Por un- su homofobia. No, es como homofóbico. un empujoncito Y- a salir por- igual, por su igual que el homofobia. señor Walter, igual que el señor Walter Araujo. Los dos son homofóbicos y ocupan la tendencia sexual de las personas como un insulto. Y es como incongruente, porque además el presidente de la República ha dicho que esto no debe ser utilizado como un insulto y esta gente lo usa como un insulto. Y no es que el presidente diga y que por eso yo haga caso, es porque nadie puede Es que hablar de otra persona. hay una cuestión que, por ejemplo, fíjate que te voy a decir, el que tú uses una camisa rosada, para mí Es lo porque que estoy demuestra... claro de lo que tengo. Exactamente. Sí, claro, Significa yo- que no dudas de lo que sos Sí, sexualmente. ahora que la combinación entre los calcetines y la camisa sea Pero fatal eso- es otra pero eso cosa. es pues. mal gusto. Eso es mal gusto, Exactamente. exactamente. Va, eso sí. es otra, pero eso es otra cosa. Sí, Que la sí. mayoría diga eso no significa de que No, tiene ya razón. vimos, ya hicimos un Sin análisis de embargo, que la le voy a mayoría decir solo una tiene una cosa, Aunque percepción. yo salga de mi casa y a mi esposa le guste, doctor Claro. Marvin, con ese tema es suficiente. No, pero es cierto. Pero mire, qué interesante Pero que el tema punto ahorita de sea la- el forma punto de los vestir. ataques- No, hombre, esa No es una sabía broma. que ustedes Pero lo que querían- está diciendo Marvin es correcto. El punto de los ataques, vea, por ejemplo, la homofobia e incluso la misoginia, ¿no? También. Lo que te denota es que tenés un problema con las mujeres, ¿verdad? Que no necesariamente es sexual, sino que es alguna clase de problema con las mujeres. Entonces, Rivalidad. No miedo, necesariamente. inferioridad, que sos incapaz. ¿Cuál es el golpe peor que una mujer le puede hacer a un hombre cuando está en el proceso ese de divorcio? Y que es brutal que y la le diga mujer que lo no sabe. le respondía. Exactamente. Que le diga que es No. homosexual. No, No, pero que le diga que los hombres No, en que entre le líneas, digan no, que espérame, la En este país eso... es que en entre líneas es más no, grave eso que es lo lo que peor lo que sea. puede haber. Sí, que lo sea, porque Sí. si se lo está diciendo es porque lo es Esto bien. fue mucho Y a esas pan para alturas tan ya poca carne, que y a le esas digan. alturas el hombre que decidió casarse para fingir no ser lo que era, ya lo ha aceptado, por eso se está divorciando, Sí, o ya no lo tiene ningún encontraron, problema. ¿verdad? Sí, sí. ya La lo fachada. descubrieron. Pero el punto es en entre líneas eso, ¿va? Jamás pudiste. Miren, hagamos un programa sobre elementos bien, mire, psicodinámicos y antropológicos. No está bien, mire, este no es el show de Cristina, No, desde ya no, los no. estoy No, diciendo. pero en serio, lo que Pero pasa es que no aprende nada. hay una cosa de la que nunca se habla, fíjate, no, pero vaya, hay una cosa, la sexualidad de los políticos. Sí. Claro. Cómo los Interesante tema, mire. Claro. políticos, a través de ejercer el poder, expresan esa frustración o esa felicidad sexual que tienen. Si nos ponemos Marvin, freudianos, hagamos un programa y si este no quiere venir, no lo invitamos. No, Hombre, lo sí, damos nosotros exacto. todos y ya No, estuvo. yo sé que los dos dentro y fuera del canal se entienden, pero Ay, señor, lo que yo le disculpe. quiero decir es que Ve es el interesante programa. estos temas, primero porque aquí se aborda de todo, se rompe tabúes y eso es importante, lo que Marvin acaba de decir. No hay peor crítica a una persona cuando está en un proceso de separación porque son duelos que se deben de vivir. No, pero es que, Listo. ¿saben lo que pasa? Y termino con esto porque ese no fue el tiempo. Pero lo que pasa, perdón Marvin, es que en El Salvador y en otras partes del mundo se ocupan los tabúes como insulto. Claro. Entonces, cuando un hombre se divorcia de una mujer y la quiere insultar, le dice que es prostituta. Y cuando una mujer se divorcia de un hombre y lo quiere insultar, le dice que es o lo homosexual. interesante en el caso cuando la mujer ejerce el poder. Ah, por supuesto. Le toca, fíjate, asumir el rol de lo peor del hombre.
Porque como la política es un mundo de hombres, la mujer que entra a la política suele cometer la mayoría de veces el error de portarse como hombre, cuando lo que debería hacer es portarse como mujer. ¿Y el hombre? ¿Cómo? ¿Asumir el rol de mujer en la casa? No. Eso es interesante. No existen esos roles. Esos o roles sea, no existen. Ir al súper. No. Es que eso no, a mí me encanta ir al súper. A mí también. Pues sí, lo que pasa es que A mi mí mujer me no me saluda deja. la gente, A mí no me ayuda, deja porque gasto mucho. Anda lista, rápido con la carretilla. A mí Es me que, encanta. es que lo rosado y lo celeste es una construcción, es muy interesante, pero una sociedad, acordémonos de algo, la sociedad salvadoreña se ha construido en un trípode de cristianismo, conservadurismo y machismo. Y eso es lo que tenemos. Y a veces, por ejemplo, los políticos creen que usando el lenguaje de que yo en la tarima invoco a Dios o yo en la tarima hablo de Dios. Me está describiendo a cierto presidente de cierta es que república. lo hacen todos. No, pues sí, pero ahorita hacen que nos todo. interesa el presidente actual. No, lo hacen todos. Lo hacen todos. Sí, O sea, es claro. más, todos, Ocupan todos. así. lo Sí, hacen, pero todos. mire Marvin, es Todos que una cosa es que alguien sea un hombre o una Entonces- mujer de fe y entonces- otra cosa es que lo ocupen como un acto político. Es No, que los espérame, voy a decir valores, un tema ese. no No, se pero ese es un tema predican. interesante. Los valores no se predican, Tony se Saca, viven. lo hizo Funes, lo hizo Tony Sí. Saca, puso. Aquí está la Constitución y aquí está la Biblia. Estos van a sí, ser, sí. lo han Puede- hecho diputados. Como Sí, hasta pero Sánchez hay que ser Serén lo honrado, hizo. hay que ser Bueno, honrado. Sánchez pero Serén. en esa misma honradez hay que Sánchez entender Serén, que hay personas que son gente de fe. A mí me consta, por ejemplo, que No. Armando Calderón Sol era un hombre de fe. Sí, pero al nivel de que usted es político, usted debe de vivir su fe y sus creencias Interiormente. porque cuando usted es presidente, cuando usted es político, le está hablando a todos. Por eso, Y por da eso. la impresión que si yo, por eso yo entiendo el enojo de las iglesias no católicas, porque si aquí se llegó a prohibir otras iglesias. No, pero Ya en el país, no, ¿sabía? aquí Estuvo en prohibido la que en la solo- Constitución sí. de la República Sí. todavía se reconoce a la Iglesia Católica La y- personería jurídica. la Y personería eso- jurídica y y las eso- demás conforme lo pero vayan a hacer. también Y se eso reconoce- no deja de ser para las iglesias no católicas una especie de, digamos, de Degrada. dos, exactamente. Degrada. Por eso. Exactamente. También se establece que nadie puede ser candidato si es del Estado seglar. Claro. Es decir, vinculación a una iglesia. No, si Cualquiera no sea- es del Estado seglar. Claro, no puede, usted no puede Pues sí, ser por eso. pastor. Ay, claro, Por eso, si claro. usted es pastor u obispo o sacerdote, ahora ahí vienen los fraudes de ley. Ahí tiene usted al padre este de Usulután, que lo que hace es pedirle al obispo que se quiere salir de cura para meterse de candidato a alcalde. Pero ya no lo es, doctor. exacto, pero hay una, Pero ya no lo mire, es. mire qué Es interesante que el caso. depende, porque para la iglesia Le católica, dieron de baja. qué para la interesante iglesia el caso. católica no se puede dar de baja. Él va a seguir siendo mire. sacerdote toda la vida. Sí, es cierto, pero ya no ejerce. Ah, esa es otra cosa. Va, pero y ya no pertenece, digamos, a la estructura Pero clerical. eso es fraude de ley, Va, Marvin. pero mire qué interesante. El sacerdote de Usulután, va, que yo lo conozco, Yo también. también. él tiene la posibilidad de ser candidato a alcalde, pero jamás va a usar un voto disciplinado católico para que vaya a votar por él. No. El obispo de Usulután no le va a decir a su feligresía, vayan a votar Eso por es ese, cierto, que es eso de es los cierto. nuestros. Pero entonces usted está señalando... Pero la luz del mundo Ok, eso te utiliza sí, el es como voto interesante. disciplinado. Porque en San Miguel, por ejemplo, lleva 2 candidatos a diputados y uno es hijo de un pastor que pertenece al Consejo de Ancianos de la Iglesia, que le va a dar orden a su feligresía, Eso es grave. que es al que tienen que ¿A ir a cambio votar. de qué para la iglesia? Bueno, es que la iglesia Marvin, suele no. negociar muchas cosas. Mira, canales de televisión, frecuencias de radio, digamos, por ejemplo, que se lea la Biblia en las escuelas, una reforma constitucional que también los reconozca, que yo en lo personal estoy de Pero acuerdo. eso estaría mal, Marvin. Es que en la Constitución Difundir- diga, difundir la palabra. Lo que está mal eso no es es que constitucional. una cosa te la den a cambio de otra. Exactamente. Eso es lo que está mal. Exactamente. Te condicionen. Va, constitucionalmente no se puede leer la Biblia en las escuelas, porque la educación, dice la Constitución, claro. es democrática. Dice claro. Por lo tanto, no se puede leer la Biblia en las escuelas. ¿Verdad? No se puede. Entonces, pero hay iglesias que quieren que se lea la Biblia en Por las cierto, escuelas. no la iglesia católica. Sí, yo sé. Es más, la iglesia católica, con 2000 años de antigüedad, sabe que eso no es correcto. Es correcto. Porque no es correcto. Así, no, no, Porque estoy de lo que acuerdo. hace es confundir más a la gente. Porque ¿qué Biblia vas a leer?
Pues sí, vas a leer La Reina Valera, Ajá. vas a leer cómo se llama hay varias. la Vulgata, Sí. y quién la va a interpretar. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Tú eres Pedro y sobre esta piedra Exacto. edificaré mi Entonces, iglesia. vas a meter pastores y sacerdotes a las escuelas para que ellos te las expliquen. Vas a meter teólogos, vas a preparar a los profesores en teología. Entonces, No, por supuesto. o sea, es Totalmente decir, de acuerdo, totalmente de acuerdo. ya la Iglesia Católica está convencida de eso, lo cual es interesante. Sí. Entonces, pero hay muchas iglesias no católicas que creen que Porque esto es se va, laico. porque es democrático. También, La pero Constitución Pero es es laico, el Estado es laico y Claro, democrático. es que Por eso, ¿y qué la pasa si alguien es Constitución es judío? Es que hay una cuestión que ¿Y qué deben de saber. pasa si alguien es ateo? Gracias al diputado Parker, la palabra laico ya desapareció de la Constitución, porque él reformó. La palabra laico solo aparecía en la educación. Decía, el sistema educativo salvadoreño es laico. No, pero dice el Estado salvadoreño es laico, ¿no? No, nosotros somos democráticos, republicanos y representativos. Ah, no, lo Punto. creo. Exacto. Sí, así empieza a decir. Exacto. Entonces, la cuestión es de que la palabra laico no aparece, aparecía en el sistema educativo. El diputado Parker promovió una reforma que la aprobaron cuando le agarró a los católicos la locura de querer prohibir todo y ¿De poner... qué usted? Es que todo lo prohibían. No sea pajero, hombre, eso No lo pasó, prohibían. eso pasó en 1600, hombre. Por eso, es que los católicos de... Pero Parker no es tan viejo, tiene el pelo blanco, pero no. No, Parker es de 1600. Fíjese bien, analícenlo. Él, yo creo No, que es buena persona. Es seguidor de Girolamo, ¿verdad? Mire, el que tengo quemaron este, los tengo Borges, este tema donde dice Savonarola, Erika ¿verdad? Girolamo Savonarola. No seas sinvergüenza. buscando hombre. esto, ¿Cómo no? Erika- Analice bien a Parker. No, es buena persona. Erika Saldaña dice, Cuando duerme. nuestro Estado es laico, la obligación de leer la Biblia en las escuelas no nos volverá una mejor sociedad. He conocido a excelentes personas y ciudadanos que son ateos, así como gente que vive dándose golpes de pecho y asiste todos los domingos a la iglesia con un Le comportamiento voy que a deja contar mucho algo. que desear. Sí, es laico. Eso es cierto. No, pero es que no está en la Constitución. ¿Cómo no? Ya lo voy a buscar. Yo no sé, porque no soy abogado, gracias a Dios, pero eso... En la resolución 22-2011, la Sala de lo Ok, es la Constitucional, resolución de la sala. No es claro, la porque es la máxima intérprete de la Sí, Constitución, eso ¿cómo es la va a cierto. interpretar? Pero la palabra laico está Bueno, en el yo me sistema retiro educativo. de esta discusión que ustedes todos abogados No, tienen. mire, él siempre tira la piedra y luego se retira, Marvin. Empezó a hablar de moda, de vestimentas, después de cómo comer. Ya no hay tiempo Pues, para así más, somos. señores, doctor. Mundo. Ese tema vamos a hablarlo, lo vamos a poner acá. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, hombre, qué gusto estar con ustedes todos y lástima que Calixto no nos acompañó ahora, pero un gran abrazo para todo el Listo. Marvin Aguilar, muchísimas gracias, le agradezco su tiempo. Buenas noches, doctor. Un gusto también. Saludos a la audiencia. Pero antes de retirarme tenemos muy buenos consejos para todos ustedes y es que Chocomeller es ideal para combinar con cualquier tipo de fruta congelada, ya sean banano, fresa, uva, kiwi, etc. Encuéntralos en supermercados y tiendas de mayoreo. Recuerde siempre que Chocomeller es calidad Meller. Y así llegamos al final de esta su entrevista. Los esperamos la próxima semana. No se la pueden perder. No sin antes, por supuesto, dejarlos con Fundación Ayúdame a Vivir. Tremendo el trabajo que están realizando Fundación del Hospital Benjamín Blunt y también la Teletón, que nos ha acompañado en un esfuerzo titánico por ayudarle a todos nuestros niños. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Recuerde, mañana 6:30 de la mañana estará con nosotros el señor Will Salgado, candidato nuevamente por la Comuna de Oriente en coalición, Nuevas Ideas y el partido Gana. Hablaremos de todo, absolutamente de todo lo que usted desea conocer. ¿A dónde? En Al Punto, con Sergio Méndez por Canal 30 Tele 1. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos. Este es un mensaje para la enfermedad que nos cambió la vida. Sabemos que eres una enfermedad aleatoria, que no distingue género, edad o condición social. Sabemos que eres una enfermedad impredecible, que nos mantiene separados. Sabemos que eres una enfermedad que ataca a los más vulnerables y que eres capaz de arrebatarnos a quienes más amamos. Te conocemos bien, porque luchamos contra ti a diario, pero no estamos solos. Tenemos doctores, enfermeras, familia y a muchas personas que luchan con nosotros para poder derrotarte. Por eso hoy, Cáncer Infantil,
queremos decirte que no importa lo que pase allá afuera, nuestra lucha sigue. Querido donante, ante esta crisis te necesitamos más que nunca. Por favor, dona hoy la cantidad que puedas. Visita www.ayudameavivir.org.